Era una enfermera agotada, ahogada en deudas y estrés. Él era un multimillonario encubierto, desesperado por una conexión real. Un viaje de Uber compartido por error lo cambió todo. Pero ella no tenía idea de que el hombre sentado a su lado era el dueño de la compañía que más odiaba. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. La llovizna fría de Santiago no era lluvia, sino una agresión pasiva. Una humedad helada que se aferraba al uniforme de enfermería de Isidora, penetrando hasta sus huesos ya cansados. Eran las 7 de la tarde en las afueras del Hospital del Salvador y la luz de los faroles se disolvía en el asfalto mojado, creando un espejo borroso de su propia fatiga. Isidora Reyes, a sus 26 años, sentía que había vivido un siglo en ese turno de 12 horas. Sus pies palpitaban dentro de sus zapatillas, desgastadas, y un mechón de cabello oscuro se había escapado de su coleta, pegándose a su sien como una enredadera húmeda. Sacó su teléfono, la pantalla rota parpadeando débilmente, y miró la aplicación de transporte. Viaje compartido aceptado. Un bufido de frustración escapó de sus labios. Había pagado extra por un viaje privado, necesitaba silencio, necesitaba desmoronarse sin testigos, pero la aplicación, como el resto del universo, parecía conspirar en su contra. Un sedán negro, impecable y anónimo, se detuvo junto a la acera. La ventana trasera bajó, revelando a un hombre que parecía tan irritado como ella. Era atractivo. Isidora lo notó vagamente, de unos 30 años, pero estaba vestido con una sudadera con capucha gris genérica, sin logo, el uniforme no oficial de la indiferencia. «Disculpa», dijo él, su voz sonando genuinamente molesta. «Pedí un viaje privado. El conductor debe haberse equivocado». Isidora sintió una punzada de solidaridad en su irritación. «Economía». «¿Cierto?», replicó ella, su voz áspera por el cansancio mientras abría la puerta. «No te preocupes, no muerdo, solo muévete». El coche se deslizó en el caótico tráfico de la avenida. El silencio dentro del vehículo era casi ensordecedor, puntuado solo por el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas y la lejana sirena de una ambulancia, un sonido que Isidora ya ni siquiera registraba como una emergencia, sino como la banda sonora de su vida. Se recostó contra la ventanilla, el vidrio frío un alivio momentáneo contra su piel febril. Cerró los ojos, intentando no pensar en las facturas apiladas en la mesa de su cocina en la Florida, ni en la expresión preocupada de su madre esa mañana. A su lado, Benjamín ajustó su posición incómodamente. Él, que dirigía reuniones de directorio con una precisión implacable, se sentía extrañamente torpe. Había insistido en usar la aplicación normal, bajo un alias, una de sus pequeñas rebeliones contra la burbuja de seguridad y aislamiento que su vida se había vuelto. Quería sentir el pulso de la ciudad, pero en ese momento, todo lo que sentía era la tensión palpable que emanaba de la joven a su lado. Parecía una estatua tallada en agotamiento, hermosa de una manera fracturada, como algo a punto de romperse. El narrador omnisciente podría haberles dicho que ambos estaban atrapados, él en una fortaleza de riqueza solitaria, ella en una prisión de deudas médicas. «Turno largo, ¿eh?», intentó Benjamín, rompiendo el pacto de silencio. La sudadera gris era, de hecho, una pieza de diseñador de lujo minimalista que costaba más que el alquiler mensual de Isidora, pero estaba diseñada para parecer anónima, su armadura contra el mundo que solo buscaba su apellido. Isidora abrió un ojo, mirándolo de reojo. «Algo así». Su tono era un muro de piedra. Él sintió el rechazo, pero también una curiosidad inexplicable. Estaba acostumbrado a la adulación, a la gente que reía de sus chistes sin gracia, a las mujeres que lo miraban con cálculo. Esta
Indiferencia absoluta era casi refrescante. El tráfico en Providencia a esta hora es un infierno, insistió él. Ajá. Ella volvió a cerrar el ojo. Benjamín suspiró internamente. ¿Por qué demonios estaba intentando esto? Era el CEO de Technovision, el gigante tecnológico que estaba revolucionando, o según algunos, arruinando, la infraestructura digital de América Latina. Podía comprar este auto, esta compañía de taxis, esta calle. Sin embargo, no podía conseguir que una enfermera cansada le dirigiera más de 2 sílabas. La ironía lo golpeó y una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios, una sonrisa que ella no vio. El destino, sin embargo, tenía planes menos sutiles. El conductor, probablemente distraído por una notificación de otra aplicación, frenó bruscamente para evitar a un repartidor de comida en bicicleta que se había saltado un semáforo en rojo. La física se impuso. Isidora, que no llevaba el cinturón puesto del todo, se proyectó hacia adelante y su bolso, sobrecargado y mal cerrado, voló de su regazo. El contenido explotó por la cabina trasera en una lluvia caótica de su vida. Un cepillo de pelo, un lápiz labial a medio usar, envoltorios de barras de cereal y, lo peor de todo, un manojo de jeringas de juguete y un fajo de papeles blancos y rojos. ¡Mierda!, gritó ella, más por la humillación que por el susto. Las jeringas de juguete eran para practicar las punciones en un cojín, ayudando a su madre, doña Eliana, a superar su fobia a las agujas, antes de la inminente cirugía. Pero las otras cosas eran las boletas, las cuentas médicas, las cartas de la ISAPRE. Tranquila, tranquila, dijo Benjamín, agachándose al mismo tiempo que ella. Sus manos se rozaron mientras ambos intentaban agarrar los papeles desparramados. Hubo una descarga eléctrica, un shock real, tangible, que hizo que ambos retiraran las manos como si se hubieran quemado. Sus ojos se encontraron en el espacio reducido. Él vio su pánico, sus ojos grises inundados de vergüenza. Ella vio su rostro, realmente lo vio por primera vez. No solo un tipo genérico, sino alguien con ojos amables, sorprendentemente profundos, y una genuina preocupación en ellos. Él sonrió suavemente, sin lástima. Día difícil. Isidora tragó saliva, el nudo en su garganta apretado. No tienes ni la más remota idea. Isidora se apresuró a recoger las boletas, intentando ocultar las palabras aviso de cobro y vencido, que brillaban en tinta roja bajo la luz de cortesía del auto. Sentía el calor subiendo por su cuello. Era una cosa estar agotada, otra muy distinta que un extraño viera la evidencia tangible de su fracaso financiero. Benjamín, notando su desesperación por ocultar los papeles, desvió la mirada deliberadamente, enfocándose en recoger las jeringas de juguete y un pequeño llavero con forma de alpaca. «Lindas jeringas», comentó él tratando de aligerar el ambiente. «Mi madre les tiene miedo. Para la cirugía», murmuró ella, guardando todo de nuevo en el bolso. «Esta vez cerrando la cremallera con fuerza. Te entiendo. Mi padre odiaba los hospitales». El resto del viaje transcurrió en un silencio diferente, menos tenso, más reflexivo. Cuando el auto se detuvo frente a su edificio en la Florida, un bloque de apartamentos funcional y sin adornos, él le entregó la última jeringa que había quedado bajo el asiento. «Espero que tu día mejore, Isidora». Ella se sorprendió. «¿Cómo sabes mi nombre?». Él señaló su pecho. «Tu credencial del hospital estaba en el suelo». Ella se tocó el pecho. Su credencial no estaba. «Oh, Dios, gracias». Él asintió. «Benjamín», dijo. «Benja, en realidad». Ella asintió. Isidora salió del auto y corrió bajo la llovizna, sin mirar atrás, pero la sensación de su mano rozando la suya permaneció en su piel mucho después de que el sedán negro desapareciera.
El día siguiente, en el Hospital del Salvador, fue un descenso a un círculo particular del infierno burocrático. El olor a desinfectante y a café quemado de la sala de personal era la atmósfera que respiraba. Isidora era una enfermera brillante. En medio del caos, era un centro de calma y competencia. Cuando un paciente de la UCI comenzó a descompensarse, fue ella quien notó la sutil caída en la saturación de oxígeno que la máquina aún no había registrado como alarma crítica, actuando con una velocidad que estabilizó al paciente antes de que el código azul fuera siquiera necesario. Sus colegas la respetaban, pero su eficiencia era una espina clavada en el costado de la administración. La burocracia, ese antagonista sistémico, tenía un rostro humano, y ese rostro pertenecía al doctor Orrego, el administrador de piso. Era un hombre de unos 50 años, con un traje que siempre parecía demasiado ajustado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos. Creía que la compasión era un déficit presupuestario y que los pacientes eran unidades en una hoja de cálculo. El doctor Orrego la encontró en el pasillo, justo cuando ella terminaba de actualizar un expediente en una de las terminales de Tecnovisión. Esos nuevos sistemas que se suponía debían agilizar todo, pero que solo añadían 3 capas más de clics inútiles. Señorita Reyes, su voz era suave como el aceite rancio. Isidora se enderezó, sintiendo la familiar descarga de adrenalina defensiva. Doctor Orrego, él sostenía una tableta, sus dedos tamborileando sobre la pantalla. He revisado los informes de suministros de su turno de anoche. 3 kits de vía intravenosa de alta gama para el paciente de la 304. ¿No le parece excesivo? Isidora mantuvo su voz firme. El paciente estaba en shock hipovolémico. Sus venas periféricas colapsaron. Esos eran los únicos catéteres que podíamos usar para estabilizarlo. Orrego levantó una ceja disfrutando del momento, consciente de que otras enfermeras estaban escuchando. Su tendencia al desperdicio emocional es conmovedora, Reyes, pero no es práctica. Está gastando recursos que podrían asignarse a 5 pacientes menos complicados. Siga el protocolo de costos o tendré que reevaluar su idoneidad para los turnos de UCI. Quizás la bodega de suministros sea más su ritmo. La humillación fue pública, precisa y diseñada para herirla donde más le dolía, en su competencia. Isidora apretó los dientes, sus nudillos blancos. Sí, doctor. Mientras él se alejaba, ella sintió la mirada de lástima de sus colegas, que era casi peor que el insulto. Esa noche, el apartamento en la Florida se sentía menos como un hogar y más como una celda de deudas. Doña Eliana, su madre, una mujer que solía tener una risa estruendosa, ahora parecía frágil en el sofá, tejiendo con manos artríticas. El televisor estaba encendido en un programa de concursos ruidoso, pero el sonido no lograba ocultar la tensión. Sobre la mesa de centro, junto a las jeringas de juguete, descansaba el expediente médico de Eliana. El diagnóstico era claro: enfermedad de las arterias coronarias, severa. Necesitaba una cirugía de bypass, una ponte de safena, como decían los médicos, y la necesitaba pronto. Isidora abrió el correo que había recogido al entrar. Allí estaba, la carta oficial de la ISAPRE, la aseguradora privada por la que pagaba una fortuna que no tenía. Abrió el sobre con dedos temblorosos, aunque ya sabía lo que encontraría. Procedimiento denegado. Las palabras eran frías, impersonales. Pendiente de revisión por comité de auditoría. Era una sentencia de muerte burocrática. Significaba semanas, quizás meses, de apelaciones, tiempo que Eliana no tenía. La rabia y la impotencia la ahogaron. Había sido abandonada por su padre cuando era niña, y ese abandono había forjado en ella una creencia fundamental. Solo podía contar consigo misma, y ahora ella misma no era suficiente.
Justo cuando sentía que el peso del mundo la aplastaría, su teléfono vibró sobre la mesa, un número desconocido. «Hola, soy Benja, el del Uber. Se te cayó esto anoche. Estabas tan apurada que no me di cuenta hasta ahora». Adjunto había una foto de su credencial del hospital, con su rostro serio y su nombre: Isidora Reyes, enfermera clínica. Un alivio la inundó. Reemplazar esa credencial era otro trámite burocrático que no podía soportar. Escribió rápidamente: «Dios mío, gracias. He estado como loca buscándola. ¿Dónde puedo recogerla?». La respuesta fue casi inmediata: «Bueno, técnicamente estoy en una reunión cerca de tu hospital. ¿Qué tal si te la llevo? Además, te debo un café decente por el día horrible de ayer y por casi hacerte caer de cara». Isidora dudó. Su instinto, afilado por la traición de su padre y el cinismo de su trabajo, le gritaba que no confiara. La gente amable siempre quería algo, pero estaba tan cansada de estar sola, tan desesperadamente cansada. «Está bien, un café, pero tiene que ser rápido». Se encontraron al día siguiente en un café en Providencia. No era el típico local de cadena, era un lugar elegante, con madera oscura y un olor a granos de café importados que gritaba «caro». Isidora se sintió inmediatamente fuera de lugar, con su ropa de calle sencilla. Benjamín ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, y esta vez, sin la iluminación sombría del auto, Isidora pudo ver que su sudadera gris genérica era, de hecho, de un material increíblemente fino y suave. Él se levantó al verla. «Isidora, qué bueno que pudiste venir». Le entregó la credencial. «Tuve que mentirle a un guardia de seguridad muy intimidante para que me dejara pasar y buscarte, pero creo que se apiadó de mi cara de perdido». Ella tomó la credencial, sus dedos rozando los suyos. «Gracias, Benja, de verdad, me salvaste de un dolor de cabeza». Pidieron cafés, y para su sorpresa, la conversación comenzó a fluir. Él era divertido, con un humor autocrítico que la desarmaba. Hablaron de cosas triviales: el clima, el peor equipo de fútbol de Chile, por qué los perros quiltros, callejeros, de Santiago, parecían tener una inteligencia superior. Él la escuchaba, realmente la escuchaba, de una manera que la hacía sentir vista. «¿Y tú?», preguntó ella, sintiéndose valiente después de su segundo sorbo de un macchiato perfectamente hecho. «¿A qué te dedicas? Anoche no me dijiste». Benjamín pareció congelarse por una fracción de segundo, la sonrisa profesional que usaba para las portadas de revistas casi apareciendo antes de que la reprimiera. Aquí estaba la mentira, su armadura. «Oh, yo estoy en tecnología. Nada emocionante. Soy programador». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Trabajo en una empresa Technovision», dijo el nombre con un encogimiento de hombros, como si fuera una startup desconocida en una bodega. La reacción de Isidora fue visceral. Su espalda se enderezó y su taza golpeó el plato con un ruido seco. «Technovision, ¿en serio?». Su voz se había enfriado 10 grados. «Odio esa compañía». Benjamín casi se atragantó con su café. «¿Qué? Vaya. ¿Por qué? Pensé que...». «Son los que instalaron el nuevo sistema de e-health en El Salvador», lo interrumpió ella, la ira de la humillación de Orrego regresando. «Es un desastre burocrático, una pesadilla de interfaz de usuario que prioriza la recopilación de datos para sus métricas de ganancias por encima del tiempo de atención al paciente. Literalmente, tengo que hacer clic en 15 casillas para registrar una dosis de paracetamol. Es todo lo que está mal en el sistema de salud. Tecnología que deshumaniza». Benjamín la miraba, pálido. Él había supervisado personalmente el lanzamiento de ese software. Había ganado premios por ello. «Vaya», dijo su voz un poco tensa, «yo no sabía que era tan malo a ese nivel. Soy más bien un programador junior. Estoy en el fondo, ya sabes». La mentira se sentía agria en su boca.
Odiaba esto, odiaba la facilidad con la que salía, pero el miedo a ser visto como el CEO era más fuerte. El miedo a que ella lo mirara con la misma calculadora que todos los demás. «Mi trabajo es complicado», añadió rápidamente, creando la regla que definiría su relación. «Honestamente, es tan aburrido que prefiero no hablar de eso. Hablemos de algo más interesante, como esa alpaca en tu llavero». Isidora lo observó, su escepticismo luchando contra el encanto genuino que él proyectaba. Decidió dejarlo pasar, por ahora. El alivio en el rostro de Benjamín fue tan evidente que casi la hizo reír. El momento de la verdad cómico llegó con la cuenta. El café y los 2 pasteles que habían compartido apenas sumaban unos pocos miles de pesos. «Yo invito», dijo. Benjamín, agitando la mano con suficiencia, agradecido de cambiar de tema, metió la mano en el bolsillo de su costosa sudadera genérica y sacó una cartera de cuero minimalista. Isidora no estaba mirando su rostro, estaba mirando la tarjeta que él extrajo. No era una tarjeta de débito normal del Banco de Chile o Santander. Era una pieza sólida de metal negro anodizado, sin números visibles, solo un discreto logo que ella no reconoció. Era una tarjeta que gritaba «millonario». El microacantilado 2 había llegado. Isidora levantó una ceja. «Programador Junior, ¿eh? Bonita tarjeta. ¿Esas las dan con el bono de Navidad?» Benjamín se congeló, mirando la tarjeta en su mano como si fuera una serpiente. Era su tarjeta personal Centurion, reservada para sus gastos privados, la que nunca usaba. Había olvidado cambiarla por su billetera normal. «¡Oh, esto!», dijo, riendo nerviosamente, un sonido demasiado agudo. Es un programa de puntos, de la compañía, un beneficio raro, sí, muy raro. Acumula millas aéreas o algo así». Rápidamente guardó la tarjeta y sacó un fajo de billetes, arrojando 2 billetes de 10,000 pesos sobre la mesa, mucho más de lo necesario. «Vámonos», dijo, levantándose abruptamente, casi derribando su silla. Caminaron por las calles arboladas de Providencia. La incomodidad por el incidente de la tarjeta se disipó lentamente mientras Benjamín, ahora desesperado por parecer normal, comenzaba a contar historias embarazosas sobre sí mismo, la mayoría inventadas en el momento, sobre problemas con la lavandería y su incapacidad para cocinar arroz. Y funcionó. Isidora se encontró riendo, una risa genuina, profunda, que no había sentido en meses. Había algo en su torpeza social, en su intento obvio de impresionarla, siendo anti-impresionante, que la conmovió. Él habló de la soledad, de sentirse aislado en una oficina grande, una media verdad que era más cierta de lo que ella imaginaba, de la sensación de que la gente solo te ve por tu función y no por quién eres. Tocó una fibra sensible en ella. Esto era lo que ella anhelaba, un compañero, alguien que entendiera la carga, alguien que no fuera perfecto, sino real. Se detuvieron en la entrada de la estación de Metro Pedro de Valdivia. La luz del atardecer teñía el smog de Santiago de un color rosado pálido, casi hermoso. La multitud entraba y salía de la estación, pero ellos dos parecían estar en una pequeña burbuja de silencio. «Bueno», dijo ella, sin querer que el momento terminara. «Gracias por el café, Benja, y por la credencial». «De nada», respondió él, su voz suave. «Isidora, me gustaría volver a verte, si tú quieres». La miró, y toda la torpeza pareció desvanecerse, reemplazada por una vulnerabilidad que reflejaba la de ella. «Sí», susurró ella, «me gustaría». Él se inclinó, lentamente, dándole tiempo a ella para retroceder. Sus labios estaban a centímetros de los de ella. El primer beso. Isidora cerró los ojos, lista para sentir algo bueno por primera vez en mucho tiempo. Y fue entonces cuando escuchó esa voz. «Señorita Reyes, qué sorpresa encontrarla por aquí». Isidora se congeló.
Sus ojos se abrieron de golpe. El doctor Orrego estaba parado a unos metros de distancia, su maletín en la mano, su sonrisa de superioridad firmemente en su lugar. Su mirada pasó de Isidora a Benjamín, evaluando su sudadera genérica y su apariencia de programador junior con desdén, y luego de vuelta a ella. Sacó su teléfono como si tomara una nota mental, un gesto sutil de poder. Disfrute de su compañía. El momento se hizo añicos. La humillación de la mañana inundó a Isidora, el calor de la vergüenza reemplazando la calidez del casi beso. Benjamín, confundido, miró entre Isidora y el hombre del traje. «Oye, ¿qué pasa? ¿Quién es ese tipo?» Isidora solo pudo negar con la cabeza. La amenaza silenciosa de Orrego colgando en el aire entre ellos, un recordatorio de que su mundo y el mundo de este hombre amable del café nunca podrían mezclarse. Realmente, la aparición del doctor Orrego fue como un cubo de agua helada sobre la frágil llama que había comenzado a encenderse entre ellos. Isidora se apartó de Benjamín instintivamente, como si el simple hecho de estar cerca de él fuera una infracción. El calor del casi beso se evaporó, reemplazado por el frío familiar de la ansiedad. «Tengo que irme», dijo, su voz repentinamente plana, sus ojos fijos no en Benjamín, sino en la figura de Orrego, que se perdía entre la multitud del metro. «Espera, ¿qué? ¿Quién era ese tipo?», preguntó Benjamín, genuinamente confundido y molesto por la interrupción. La barrera de Isidora se levantó de inmediato, impenetrable. «Nadie. Es mi jefe. Es complicado. Obviamente es un imbécil», dijo Benjamín, intentando usar la indignación para recuperarla, pero ella ya estaba retrocediendo, sacudiendo la cabeza. «No lo entiendes. Por favor, déjalo así. Tengo que irme». Corrió hacia las escaleras del metro sin mirar atrás, dejando a Benjamín solo en la acera, sintiéndose más inepto y frustrado que nunca. Había construido un disfraz de tipo normal, tan convincente que ahora, cuando ella realmente necesitaba protección o defensa, él era completamente inútil, un simple programador junior sin poder ni influencia. La ironía era amarga. El hombre más poderoso de la industria tecnológica de Chile ni siquiera podía evitar que un matón de nivel medio arruinara una cita. Isidora pasó esa noche en un estado de agitación. El encuentro con Benja había sido una bocanada de aire fresco, una peligrosa chispa de esperanza. Pero ver a Orrego, el guardián de su precaria estabilidad laboral, la había devuelto a la realidad. Su mundo era el del Hospital Salvador, un lugar de protocolos rígidos, jerarquías opresivas y consecuencias reales. Un coqueteo con un programador simpático, pero aparentemente tan perdido como ella, era un lujo que no podía permitirse, especialmente ahora. Doña Eliana la observaba desde el sofá mientras Isidora preparaba un té de hierbas con manos temblorosas. «¿Te fue bien, hija? ¿Con tu amiga?» Isidora se detuvo. Había mentido sobre con quién se encontraría, una pequeña mentira piadosa para evitar preguntas. «Sí, mamá. Bien. Cansada, ya sabes. Te veías contenta cuando saliste», murmuró Eliana volviendo a su tejido. «Es bueno verte sonreír, Isidora. Siento que llevas el peso de todo, de mí, sobre tus hombros». La culpa golpeó a Isidora con fuerza. «No digas eso, mamá. No eres un peso. Eres mi prioridad». Pero, mientras lo decía, la imagen de los ojos amables de Benjamín y la sonrisa despectiva de Orrego luchaban en su mente. Estaba atrapada entre la vida que necesitaba y la vida que por un breve segundo había deseado. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la opulencia estéril de su ático en Las Condes, Benjamín Alcántara daba vueltas por su sala de estar minimalista, un espacio que parecía más una galería de arte que un hogar. El incidente lo había perturbado, no solo por el rechazo de Isidora, sino por la mirada de ella. Era miedo, el miedo que él nunca tenía que sentir,
Cogió su teléfono y no la llamó a ella, sino a su director de operaciones. Sebastián, quiero un informe completo sobre la implementación del eHealth en El Salvador. No el resumen de relaciones públicas, quiero la retroalimentación real del usuario final. Las enfermeras, los médicos. Algo no está funcionando y quiero saber por qué. Colgó antes de que Sebastián pudiera responder. Se sentía impotente respecto a Orrego, pero podía controlar esto, podía arreglar el software que ella odiaba. Era una forma indirecta de cuidarla. Luego, respiró hondo y le escribió un mensaje de texto a Isidora. Perdón por lo de esta tarde. Ese tipo es un cretino. No dejemos que gane. ¿Otra cita? Prometo un lugar sin jefes horribles. Algo simple. Por favor. El por favor fue lo que la convenció. Era una vulnerabilidad que desmentía su aparente despreocupación. Ella accedió, en contra de su buen juicio. Su siguiente encuentro fue en el barrio Italia, un sector conocido por sus tiendas de diseño y restaurantes encantadores que fingían ser bohemios. Benjamín lo había elegido porque pensaba que era sencillo, sin darse cuenta de que la sencillez en esa zona costaba el doble. Se sentaron en un pequeño restaurante de pastas que él había reservado bajo el nombre de Benja. El lugar estaba iluminado con luces cálidas y por un momento la tensión se disipó. Estaban riendo. Él contaba una historia sobre cómo casi había incendiado su cocina intentando hacer sopaipillas. Entonces, el maître d', un hombre mayor con un traje impecable, se acercó a rellenar sus copas de agua. Se quedó mirando a Benjamín, entrecerrando los ojos. «Disculpe mi atrevimiento, señor», dijo el hombre con un ligero acento francés. «¿Pero no es usted el señor Alcán?» Benjamín casi escupió el agua. «No», dijo, demasiado rápido, demasiado alto. «No, me pasa todo el tiempo, en serio, es una locura, me confunden con ese tipo de la tecnología. Benjamín Alcántara. ¡Ja! Ojalá tuviera su dinero, ¿verdad?» Se rió, una risa nerviosa y aguda. El maître d' pareció confundido. «Pero señor, estoy seguro de que solo somos parecidos», insistió Benjamín. «Soy programador, Benja Rojas, un tipo aburrido». El maître d' asintió lentamente. «Mis disculpas, señor Rojas», y se retiró. Isidora lo miraba fijamente por encima de su copa de vino. «¿Benja Rojas? ¿Te acabas de inventar ese apellido?» Él se encogió de hombros, limpiándose el sudor de la frente. «Es un chiste interno del trabajo». Ella no estaba convencida. La sombra de la tarjeta negra del café regresó, pero él parecía tan genuinamente avergonzado, tan torpe, que ella volvió a ceder. Era adorablemente malo mintiendo. Después de la cena, caminaron por el Parque Bicentenario, un oasis de césped cuidado y lagunas artificiales en el corazón del distrito financiero. La conversación se volvió más profunda, alejándose de las torpezas y acercándose a la verdad. Él no habló de su trabajo, sino de su vida. La gente asume que si estás en una oficina grande, como dije, estás rodeado de gente, confesó Benjamín, mirando el reflejo de los edificios de vidrio en el agua. Pero es lo opuesto. Es increíblemente solitario. Sientes que nadie te ve, solo ven la función que cumples. Isidora se detuvo. Eso era exactamente lo que ella sentía. «Sé lo que quieres decir», dijo ella en voz baja. «En el hospital soy la enfermera Reyes. La eficiente, la que no se quiebra. Nadie pregunta cómo estoy, solo asumen que puedo manejarlo». Él se volvió hacia ella, la luz de los faroles suavizando sus facciones. «Yo te veo, Isidora». Se acercó, y esta vez no hubo interrupciones. El beso fue tentativo al principio, luego se profundizó, un intercambio desesperado de soledad y conexión. Fue real, fue perfecto, y entonces el teléfono de Benjamín sonó.
no con un tono de llamada normal, sino con una vibración agresiva y penetrante. Él se apartó, mirando la pantalla con pánico. Tengo que contestar. Lo siento, es del trabajo. Se dio la vuelta, bajando la voz. ¿Qué? ¿Ahora? No me importa la fluctuación de la bolsa. ¿Cuánto? ¿Perdimos cuántos millones en la última hora? Convoca a la junta ahora mismo. Isidora se quedó helada. Millones, junta, bolsa, palabras que no encajaban con un programador junior que inventaba apellidos. ¿Millones?, preguntó ella, su voz apenas un susurro cuando él colgó, su rostro pálido de estrés. El modo CEO había desaparecido, reemplazado por el pánico del mentiroso descubierto. «Oh, eso», tartamudeó pasándose la mano por el pelo. Es un proyecto, un nuevo software, una simulación. Estamos gamificando la bolsa de valores». «Sí, y millones se refiere a puntos de juego. Perdimos millones de puntos. El equipo está en pánico porque, bueno, somos muy competitivos». La mentira era tan absurda, tan evidentemente improvisada, que era casi insultante. Isidora lo miró fijamente. Vio la desesperación en sus ojos, el miedo crudo a ser descubierto, y se dio cuenta de algo. Él no le estaba mintiendo para herirla, le estaba mintiendo porque estaba aterrorizado. Era una emoción que ella entendía perfectamente. Ella asintió lentamente, sin decir nada, decidiendo no presionar. Pero la semilla de la duda, plantada en el café y regada en el restaurante, ahora había echado raíces firmes. Él prometió compensarla, la besó rápidamente y se fue en un taxi, dejándola sola en el parque, más confundida que nunca. Unos días después, la tensión en el hospital era palpable. El doctor Orrego la observaba constantemente, haciendo pequeños comentarios sarcásticos sobre su vida social activa cada vez que se cruzaban. Isidora mantenía la cabeza gacha, concentrándose en su trabajo y en su madre, cuya salud seguía deteriorándose lentamente. La cirugía era inevitable. Fue entonces cuando Clara, otra enfermera de la UCI, y quizás la única amiga real de Isidora en 1900, el hospital se le acercó con ojos brillantes. «No vas a creer lo que conseguí», susurró, agitando dos elegantes sobres color marfil. «Mi primo trabaja en el catering del W Hotel. Esta noche es la gran gala benéfica de Tecnovisión y tengo 2 entradas». El corazón de Isidora se hundió. «Tecnovisión, genial». «Vamos, Isidora, sé que los odias, pero piensa en esto. Barra libre, comida increíble que nunca podríamos pagar y la oportunidad de ver a toda la élite de Santiago haciendo en ridículo. Necesitas una noche libre. Además», añadió, su voz suavizándose, «tal vez conozcas a algún viejo millonario que quiera donar a la fundación Salvemos a Doña Eliana». La broma no tenía gracia, pero Isidora entendió el punto. Necesitaba escapar. «Está bien», suspiró, «pero que conste que voy solo por el mini kitsch». El salón de baile del Wedge Hotel era otro universo. Candelabros de cristal, del tamaño de autos pequeños, colgaban del techo, arrojando una luz cálida sobre un mar de trajes de etiqueta y vestidos de alta costura. Isidora se sentía dolorosamente consciente de sí misma, usando un vestido verde esmeralda, simple pero elegante, que Clara le había prestado. Se sentía como una impostora, una niña, jugando a disfrazarse. «Esto es obsceno», murmuró Isidora viendo una torre de champán. «El presupuesto de comida de esta noche probablemente podría financiar nuestro departamento de cardiología durante un mes». Clara le dio un codazo. «Deja de ser tan cínica y coge una copa. Mira, ahí está ese futbolista famoso». Isidora intentó relajarse, pero la opulencia la hacía sentir incómoda. Vio rostros que reconocía de las noticias y las revistas de sociedad. Y entonces lo vio. El doctor Orrego, de pie cerca de la barra, hablando animadamente con un grupo de ejecutivos.
Sus miradas se cruzaron. Él le dedicó una sonrisa lenta y condescendiente, levantando su copa hacia ella en un brindis burlón antes de darle la espalda. Isidora sintió que se encogía. Las luces bajaron. Un hombre subió al escenario, el actual presidente de la fundación del hospital. Es un honor estar aquí esta noche, rodeado de tanta generosidad. Tecnovision no solo ha sido nuestro mayor donante corporativo durante 3 años, sino que su tecnología está destinada a cambiar el futuro de la atención médica. Isidora resopló en su copa de champán. Claro, cambiarlo para peor. Y ahora, continuó el presentador, es mi gran privilegio presentar al visionario detrás de todo esto, el cerebro que no solo construyó un imperio desde cero, sino que cree firmemente en devolver a la comunidad. Demos una calurosa bienvenida al CEO y fundador de Tecnovision, don Benjamín Alcántara. Isidora aplaudió por cortesía, sus ojos vagando por la habitación, sintiéndose aburrida. Y entonces él salió al escenario. No era un desconocido, era Benja, su Benja, pero no llevaba una sudadera genérica. Llevaba un smoking de corte perfecto que gritaba más dinero del que ella vería en toda su vida. Se acercó al atril, sonriendo a la multitud, con una confianza tranquila y carismática que ella nunca había visto. «Buenas noches», dijo su voz, la misma voz que le había susurrado sobre la soledad en el parque, pero ahora resonaba con autoridad por todo el salón. «Es maravilloso verlos a todos aquí». El audio del salón de baile se convirtió en un zumbido agudo en los oídos de Isidora. Clara tiraba de su brazo. «Isidora, ¿qué pasa? Estás pálida como un fantasma. Oye, ¿no es ese?» Pero Isidora no podía oírla. Su cerebro estaba trabajando a toda velocidad, conectando los puntos con una claridad dolorosa. La tarjeta negra, el metre de reconociéndolo, millones de puntos. La huida apresurada. Soy programador junior. Mi trabajo es complicado. Cada mentira, cada evasión, cada momento de torpeza que ella había encontrado entrañable, ahora se sentía como una burla cruel. Él no era Benja, era Benjamín Alcántara, el multimillonario, el dueño de la compañía que ella despreciaba, el hombre que, mientras ella se ahogaba en deudas por la salud de su madre, fingía ser pobre para poder tener una conexión real. La bilis subió por su garganta. Se sintió increíblemente estúpida. Había sido un juego para él, un pequeño experimento social para el hombre rico y aburrido. Sintió que todos en la sala la miraban, que todos sabían. Mientras estaba allí, paralizada por la revelación, la voz aceitosa de Orrego cortó su estupor. «Vaya, vaya, señorita Reyes, debo decir que estoy impresionado». Se había acercado a ella, su sonrisa más ancha y venenosa que nunca, su mirada fija en Benjamín en el escenario. No tenía idea de que sus ambiciones fueran tan elevadas. Apuntando al mismísimo pez gordo, la mirada de Orrego volvió a ella, recorriéndola de arriba abajo, su vestido prestado, su maquillaje hecho con prisa. «Dime, ¿crees que él realmente se interesa por ti? Una simple enfermerucha endeudada de la Florida. ¿O esto es solo un intento desesperado de dar el golpe y pagar tus cuentas?» Dijo la última parte lo suficientemente alto como para que la gente a su alrededor se girara a mirar. Clara intervino. «Doctor Orrego, ¿qué le pasa? Déjela en paz». Pero el daño estaba hecho. La humillación fue aguda, pública y total. La acusación de ser una cazafortunas, combinada con la traición de Benjamín, era demasiado. Las lágrimas de rabia y vergüenza quemaron sus ojos. «Tengo que salir de aquí», articuló su voz temblando. Se dio la vuelta y corrió. No caminó, corrió. Empujó a Minos, un mesero, derramando una bandeja de copas que se estrellaron contra el suelo, pero no se detuvo. Ignoró los gritos de Clara llamándola. Atravesó el opulento vestíbulo.
Su único pensamiento era escapar de ese edificio, de esa mentira, de esa vida. Llegó a la batería de ascensores, golpeando el botón de bajada frenéticamente. Un ascensor se abrió y ella se metió dentro. Justo cuando las puertas de metal pulido comenzaban a cerrarse, sus ojos se encontraron, a través del vestíbulo, con los de Benjamín. Él acababa de bajar del escenario, con el rostro lleno de pánico, obviamente buscándola entre la multitud después de haberla visto huir. Sus ojos se abrieron de par en par al verla. «¡Isidora, espera!», gritó él, pero fue demasiado tarde. Las puertas se cerraron, sellando su expresión de desesperación. Sola en la caja de metal descendente, Isidora se apoyó contra la pared, finalmente dejando que las lágrimas cayeran. Y en ese preciso momento de máxima desesperación, su teléfono sonó. El tono de llamada era el que había asignado a la UCI del hospital. Su corazón se detuvo. Con manos temblorosas, contestó: «Isidora, habla Mónica. Tienes que venir al hospital. Ahora mismo. Es tu madre. Tuvo un infarto masivo». Cuando Isidora irrumpió en la unidad de cuidados intensivos, todavía con el ridículo vestido de gala verde, fue como si dos mundos chocaran. La cruda luz fluorescente de la UCI era un asalto después del brillo dorado del hotel. Mónica, la enfermera jefe de noche, la recibió con una expresión sombría. «Está estabilizada, pero fue grave, Isidora, muy grave». El cardiólogo de guardia, un hombre cansado que había visto demasiado, fue directo. El infarto fue causado por la oclusión que ya conocíamos. Su corazón está increíblemente débil. Necesita esa cirugía de bypass, Isidora. No mañana, no la próxima semana. La necesita ahora, o no sobrevivirá al próximo evento. Isidora asintió entumecida. Sacó los papeles de la ISAPRE de su bolso. El mismo bolso que había volcado en el auto de Benjamín hacía lo que parecía una eternidad. «Voy a llamar a la aseguradora, a apelarla». El médico puso una mano en su brazo, deteniéndola. «Ya lo intentamos. En cuanto ingresó, la registramos como emergencia crítica. La ISAPRE acaba de enviar la negativa final». Le mostró una tableta. Allí estaba, en el software de Technovision que ella tanto odiaba, el formulario de rechazo oficial. El comité de auditoría no lo considera de riesgo vital inminente que justifique la cobertura de emergencia fuera de la red. Lo siento, Isidora. La burocracia, fría e impersonal, había dado su veredicto. Miró a través del cristal a su madre, doña Eliana, conectada a un laberinto de tubos y máquinas que pitaban, y el miedo más profundo y absoluto de su vida se apoderó de ella. El sistema había fallado, y el hombre que tenía el poder de arreglarlo todo le había estado mintiendo a la cara durante semanas. Isidora se quedó mirando la tableta, el formulario de rechazo final, brillando bajo las luces fluorescentes de la UCI. Riesgo vital no inminente. Las palabras eran un absurdo burocrático, una sentencia de muerte firmada por un algoritmo. El médico la miraba con lástima profesional, esperando que ella se derrumbara, que llorara, que aceptara la derrota. Pero la combinación de la traición de Benjamín en la gala y la humillación pública de Orrego se había mezclado con el terror por la vida de su madre, fundiéndose no en desesperación, sino en una forma de furia pura y cristalina. Ya no tenía nada que perder. Su trabajo era una farsa controlada por un tirano. El hombre del que se estaba enamorando era una mentira multimillonaria. Lo único real era su madre muriendo en esa cama. Fue entonces cuando Clara la encontró corriendo por el pasillo. «Isidora, te llamé, estabas en el ascensor. Dios mío, tu vestido. ¿Tu mamá?» Isidora solo pudo señalar la tableta en la mano del médico. «La han denegado. La cirugía, la ISAPRE la denegó». Clara, siempre práctica, siempre conectada a la red de chismes del hospital, procesó la información y su rostro se endureció. Ese bastardo, Orrego,
Está en el piso 10 ahora mismo, en la reunión trimestral del directorio, presentando sus cifras de ahorro. Dicen que va a recibir un bono enorme por reducir los costos de la UCI. El universo hizo clic en su lugar. El bono de Orrego costaba la vida de Eliana. Bien, dijo Isidora, su voz peligrosamente tranquila. Agarró la tableta de la mano del médico. ¿Qué haces, Isidora? Voy a la reunión del directorio, declaró ella, caminando hacia los ascensores. Clara corrió tras ella, agarrándola del brazo. No puedes. Isidora, te van a despedir en el acto. Llamarán a seguridad. Esa es la junta directiva. Isidora se detuvo y miró a su amiga, sus ojos grises llameando con una intensidad que Clara nunca había visto. Que me despidan, que llamen a seguridad, que me arresten, pero no me voy a sentar aquí a ver cómo mi madre muere para que ese hombre pueda comprarse un auto nuevo. Se soltó y presionó el botón del ascensor. Una improbable figura de venganza con un vestido de gala verde esmeralda arrugado. Mientras Isidora ascendía en el ascensor hacia su destino profesional, Benjamín Alcántara estaba en el infierno de su propia creación. Había corrido tras ella en el hotel, solo para ver las puertas del ascensor cerrarse. Su pánico era total. Había visto la mirada en sus ojos, no solo conmoción, sino una repulsión absoluta. Lo había perdido todo. Estaba en la limusina, gritándole al conductor que lo llevara a la Florida, a su apartamento, a cualquier lugar donde pudiera encontrarla, cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. ¡Aló!, ladró. «Habla Clara, la amiga de Isidora del hospital». El corazón de Benjamín se detuvo. «Clara, ¿qué pasó? ¿Está bien?» «No, no está bien», gritó Clara. El sonido del viento indicaba que estaba corriendo. «Su madre tuvo un infarto. Estamos en El Salvador. La ISAPRE denegó la cirugía. Y ahora Isidora, Dios mío, se volvió loca. Está subiendo al piso 10. Va a interrumpir la reunión del directorio para enfrentar a Orrego. La van a destruir, Benjamín, o como sea que te llames. Tienes que hacer algo». Benjamín sintió que la sangre abandonaba su rostro. Entendió la ecuación completa en un instante. Orrego, la humillación, los recortes de costos, la vida de Eliana. La mentira había terminado. «Gira el auto. Al Hospital del Salvador. Ahora», le gritó a su conductor. Luego volvió al teléfono. «Clara, escúchame. No dejes que entre sola. Retrásala. Gana tiempo. Estoy a 5 minutos». Colgó e hizo otra llamada, esta vez al número privado del director general del hospital. «Director Fuentes, habla Benjamín Alcántara. Estoy llegando a su hospital. Tenemos un problema catastrófico con su administrador de piso, el doctor Orrego. No haga nada hasta que yo llegue». El CEO, el verdadero, estaba finalmente en control. La sala de conferencias de la Junta Directiva era un santuario de madera oscura y poder silencioso. Una docena de hombres y mujeres con trajes caros estaban sentados alrededor de una mesa de caoba pulida mirando una presentación de PowerPoint titulada Optimización de recursos y eficiencia presupuestaria, UCI. El doctor Orrego estaba en el atril, en su elemento, su voz suave y segura. Como pueden ver en el gráfico, al reducir el uso de suministros de alta gama no esenciales y optimizar los criterios de emergencia, hemos ahorrado al hospital un 22%. Las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe, resonando en el silencio. Todas las cabezas se giraron. Isidora Reyes estaba allí, con el vestido de gala hecho jirones en el dobladillo, su rostro pálido y manchado de rímel, pero sus ojos ardiendo. Doctor Orrego, el rostro de Orrego pasó del asombro al púrpura de la rabia. «Señorita Reyes, ¿qué demonios cree que está haciendo? Esto es una reunión privada del directorio. Está despedida». «Seguridad». Se volvió hacia la Junta, adoptando una expresión de falsa preocupación. «Mis más sinceras disculpas. Esta es una de nuestras enfermeras. Evidentemente sufre de un grave agotamiento emocional. Ha estado muy inestable últimamente».
«¡Estoy hablando!», gritó Isidora, su voz rompiéndose pero fuerte. Avanzó hacia la mesa, golpeando la tableta de Technovision sobre la caoba. «Mi madre, Eliana Reyes, está en su UCI. Tuvo un infarto y su sistema», señaló la pantalla, «acaba de negarle la cirugía de bypass que le salvaría la vida, porque usted lo marcó como no prioritario para cumplir con sus métricas de ahorro». 2 guardias de seguridad entraron, alertados por Orrego, y la sujetaron por los brazos. «Sáquenla de aquí, ahora». Isidora luchó contra ellos. «Mírenlo, están dejando que la gente muera por sus bonos. Miren el formulario. Suéltenla». La voz no era fuerte, pero cortó el caos como un bisturí. Las puertas se abrieron de nuevo. Benjamín Alcántara entró. El contraste era impresionante. Mientras Isidora era la imagen del caos justo, él era la imagen del poder absoluto. Su smoking estaba impecable, su rostro tranquilo, pero sus ojos eran duros como el acero. Detrás de él venía el director general del hospital, Fuentes, que parecía que iba a desmayarse. Orrego se quedó helado. Señor Alcántara, ¡qué sorpresa! Los miembros de la Junta, reconociendo al instante a uno de los hombres más ricos del país, se pusieron de pie torpemente. Benjamín ignoró por completo a Orrego. Caminó directamente hacia Isidora y con un gesto suave apartó las manos de los guardias de sus brazos. «¿Estás bien?», le susurró. Ella solo pudo asentir, temblando. Él se giró hacia la Junta. «Buenas noches, directores. Para aquellos que no me conocen, soy Benjamín Alcántara, fundador y CEO de Technovision». Recogió la tableta de la mesa. «Somos el mayor donante privado de este hospital y el proveedor de su infraestructura eHealth. Acabo de ser informado de esta situación». Miró a Orrego, que sudaba profusamente. «El sistema de Technovision tiene protocolos de ética. El formulario de rechazo de la señora Reyes fue denegado debido a una anulación manual de costos implementada personalmente por el doctor Orrego, en contra de las advertencias de nuestro propio equipo técnico». Orrego tartamudeó. «Señor, es un protocolo de reducción de gastos. Es negligencia», espetó Benjamín, su voz ahora resonando con autoridad. «Este hospital trata con vidas, no con acciones. La señorita Reyes no está inestable. Es la única persona aquí que ha arriesgado todo por un paciente». Se volvió hacia el director Fuentes. «Technovision anuncia esta noche la creación inmediata de la Fundación Eliana, un fondo de emergencia para cubrir cirugías cardiológicas de alto costo denegadas por burocracia. Su primera beneficiaria será la señora Eliana Reyes y su cirugía se programará en la próxima hora. Además, la Fundación financiará una auditoría forense completa de cada rechazo y decisión administrativa firmada por el doctor Orrego en los últimos 12 meses. El silencio en la sala fue absoluto. Benjamín había salvado a Eliana y en un solo movimiento había destruido a Orrego y restaurado la dignidad profesional de Isidora, no comprándola, sino arreglando el sistema que la oprimía. El desenlace fue rápido. El director Fuentes, viendo su carrera y la financiación del hospital en peligro, actuó con decisión. «Doctor Orrego, está usted suspendido de 1907. Todas sus funciones, con efecto inmediato. Seguridad, acompáñelo fuera». Orrego, gris y derrotado, fue escoltado fuera de la sala por los mismos guardias que habían intentado llevarse a Isidora. Benjamín puso suavemente una mano en la espalda de Isidora. «Vamos, tu madre te necesita». La guió fuera de la sala de juntas, dejando a la directiva en un estado de pánico financiero y ético. Las siguientes horas fueron un borrón surrealista. Isidora, todavía en su vestido de gala, y Benjamín, todavía en su smoking, se sentaron en la austera sala de espera de cirugía, un marcado contraste con el lujo de la gala. No hablaron mucho. No había nada que decir que pudiera caber en ese espacio liminal.
Él simplemente se quedó. Le trajo un café de la máquina expendedora que sabía a plástico quemado, y ella lo bebió. Él no trató de disculparse, no trató de justificarse, solo estuvo presente. Finalmente, casi al amanecer, el cirujano cardiovascular salió, quitándose la mascarilla. Fue una cirugía, larga y compleja. La arteria estaba en peores condiciones de lo que pensábamos, pero la señora Eliana es fuerte. El bypass fue un éxito, está estable y respondiendo bien. Isidora se derrumbó hacia adelante, el alivio tan abrumador que le quitó las fuerzas. Benjamín la sostuvo y por primera vez en su vida ella se dejó sostener por completo, llorando por el miedo, la rabia y la gratitud que la inundaban. Más tarde esa mañana, el sol de la mañana entraba por las ventanas de la cafetería del hospital, iluminando el suelo de linóleo desgastado. Isidora, ahora cambiada a un uniforme de repuesto que Clara le había traído, se sentó frente a Benjamín. Él se había arremangado las mangas de su camisa de smoking y parecía tan agotado como ella. «Gracias», dijo ella finalmente rompiendo el silencio. Su voz era ronca. «Por lo que hiciste por mi madre, usar tu poder así. No tienes que agradecerme», dijo él, su voz baja. «Hice lo que un socio decente debería hacer. Pero me...» «Mentiste», lo interrumpió ella, sus ojos fijos en los de él, sin ira ahora, solo una profunda necesidad de entender. Durante semanas, la sudadera, el programador junior, Benja Rojas. ¿Por qué? ¿Era un juego? ¿Una excursión al zoológico para ver cómo vive la gente normal? Él negó con la cabeza, la vergüenza evidente en su rostro. No fue un juego, fue cobardía. La miró y toda la fachada de CEO desapareció, dejando solo al hombre vulnerable del Uber. «Isidora, mi vida entera es una transacción. La gente no me ve a mí. Ven a Technovision, ven una billetera andante, ven una oportunidad. El miedo a ser usado, a que solo me quieran por mi dinero, es paralizante. Cuando te conocí, estabas tan cansada, tan enojada con el mundo y tan completamente indiferente a mí. Fue lo más real que he sentido en años. Quería proteger eso. Tenía terror de que si sabías quién era, me mirarías de la misma manera que Orrego te acusó de mirarme, como un boleto de lotería». Isidora lo escuchó, absorbiendo la cruda honestidad de su confesión. Era la misma soledad de la que le había hablado en el parque. Su mentira no había sido maliciosa, sino patética. «Tu miedo casi mata a mi madre, Benjamín», dijo ella en voz baja. «Y tu mentira me hizo sentir como la mujer más estúpida del planeta». «Lo sé», susurró él, «y lo siento más de lo que puedo expresar». Hubo un largo silencio. «Pero tu verdad», continuó ella, «aunque haya sido forzada, la salvó». Respiró hondo, tomando una decisión. Si nosotros vamos a intentar ser algo real, hay nuevas reglas, sin armaduras, sin disfraces, honestidad absoluta y brutal. No me importa tu dinero, Benjamín, pero no sobreviviré a otra mentira». Él la miró, el alivio inundando su rostro. «Honestidad absoluta, te lo juro». «Bien», dijo ella con el atisbo de una sonrisa cansada. «Ahora ve a casa. Hueles a culpa y champaña cara». 6 meses después, el sol de la tarde brillaba sobre Santiago. Un sedán negro se detuvo frente al imponente edificio corporativo de Technovision en Las Condes. Isidora Reyes salió por las puertas giratorias. Ya no llevaba el uniforme de enfermera. Vestía un elegante traje pantalón, su cabello suelto y su rostro relajado y confiado. Caminó hacia el auto y se subió al asiento trasero. Benjamín ya estaba allí, pero no con smoking. Llevaba jeans y una polera sencilla, y le sonreía. «Hola, directora Reyes», dijo él, inclinándose para darle un beso. «Hola, CEO Alcántara», respondió ella, devolviéndole el beso. «Perdón por la demora. La auditoría final de Orrego fue un desastre, pero la Fundación Eliana ya tiene todo bajo control.
Revertimos 600 denegaciones. Eres increíble, dijo él simplemente. El conductor se aclaró la garganta. Señor, activamos el viaje compartido. Hay una solicitud de recogida a 2 cuadras. Benjamín miró a Isidora, sus ojos brillando con diversión, recreando su primer encuentro. ¿Compartido? Isidora se rió, una risa genuina y liberada. El sonido de alguien que ya no estaba ahogándose. Solo si prometes no derramar el café esta vez. Se apoyó en su hombro mientras el auto se incorporaba al tráfico, eligiendo conscientemente compartir el viaje.